Deseamos que Dios les bendiga y decirles que queremos comenzar esta serie de estudios. Hoy sería el primero, estudios sobre Jesús y la ley. Y este primer tema es Jesús, el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque hay mucha incomprensión o mala comprensión respecto de la relación de Jesús y la ley. No solamente desde los tiempos del apóstol Pablo, los judíos que malinterpretaron la obra de Jesús, sino hasta el tiempo presente, cuando hay muchos cristianos que entienden que la iglesia cristiana ha superado al Antiguo Testamento, que ya no necesita de él, que vivir en la ley de Cristo es superior, mejor que la ley de Moisés, y por lo tanto no tienen que rendir cuentas a ese concepto de la ley de Moisés. Hoy queremos estudiar, tomando la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña la Biblia al respecto, acerca de la relación entre Jesús y la ley de Moisés, nos referimos particularmente. Saben, aquí hay un gran conflicto que aparece desde el Génesis, entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, por el cual Dios prometió desde la creación enviar una semilla o una simiente que daría un golpe mortal a Satanás. Y allí entra en juego el cumplimiento de la ley. Para ello quiero invitarles a que vayamos al libro de Génesis para ver este concepto. Allí en el capítulo 2 primeramente, cuando Dios da la orden a Adán y Eva de la obediencia a su mandato. Recordemos que su mandato no es la prohibición de comer del árbol prohibido, esto es el del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino más bien de comer de todos los árboles, dejando de lado este que Dios quería para sí, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Abrimos pues entonces Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, para recordar esa orden y el ataque de Satanás. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este es el mandato que Dios dio a Adán y Eva. Pero observemos cómo el conflicto entre el bien y el mal se desata con la presencia de Satanás. Él ya había arrastrado la tercera parte de ángeles en el cielo, pero al traer el conflicto aquí en la tierra, la forma en cómo él encara la ley de Dios, esto es muy importante, es de una manera negativa, haciendo decir que Dios ordena tal o cual cosa, pervirtiendo el sentido del texto bíblico. Vamos a leer entonces Génesis 3, versículo 1 en adelante, y de allí avanzar más respecto a lo que es el gran conflicto entre el bien y el mal, por lo cual Jesús tuvo que venir para producir el cumplimiento de la ley, que es nuestro tema de hoy. Abrimos pues entonces Génesis 3.1 que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Notemos que él lo presenta en forma negativa, que hasta el día de hoy, este es el sentir de mucha gente, cuando se les pregunta, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva allí en el Edén? Y normalmente respondemos de la manera satánica. Es la postura satánica, que Dios prohibió que se coma del árbol prohibido. No, ese no fue el mandato. Notemos cómo responde sabiamente la mujer, porque ella había escuchado la orden de parte de Dios. La mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Por ello decimos que es un mandamiento positivo. La ley de Dios abarca lo positivo. Ustedes disfruten de comer de todos los árboles y serán felices, mientras no toquen este que está prohibido, como viene a continuación. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Bien, con esto, amigos, estamos viendo que el argumento que se va a dar entre Dios y Satanás va en torno a la obediencia. Notemos las palabras que Lucifer utiliza para con la mujer a continuación de lo que Eva dijo. Entonces la serpiente dice a la mujer, no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, noten, invita a la desobediencia. Serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En la propuesta, él enseña que al violar el mandato de Dios, el hombre entra en un estado superior. Producido el pecado, ahora el argumento de Satanás siempre va a ser contra Dios y contra su ley. Lo demostró en el caso de Job. Saben, amigos, esto es muy importante de considerar porque así vamos a entender la naturaleza, el propósito de la venida de Cristo a la tierra, y que fue cumplir la ley de Dios. Fue exaltar al Creador y su ley, como ya miraremos algunos textos. Vino a vindicar el honor de Dios al haber dado una ley que era posible de obedecer, en contraste con la teoría satánica de que no se puede obedecer la ley de Dios. Miremoslo en el caso de Job, capítulo 1. Hay dos momentos en esa historia. Vamos a leerlo en el capítulo 1. Luego que se describe a Job, hay un encuentro entre Dios y sus criaturas, entre ellas Satanás. Desde el versículo 6 podemos leer lo siguiente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y responde Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Luego de haber hecho cometer el pecado a Adán y Eva, él se sentía en libertad, como un usurpador, de moverse aquí en la tierra como él lo estaba haciendo. Aquí, allá, más allá, tentando, haciendo pecar a la gente. Pero aquí que Dios argumenta que en la tierra hay un hombre justo que no ha caído en sus redes. Sigamos leyendo el texto y el argumento satánico. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Responde Satanás a Jehová y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Dios se lo va a conceder. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que está en tu mano, o todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Conocemos el resto de la historia, amigos, solamente estamos trayendo textos para considerar. El argumento de Satanás contra Dios, usando a Job como su cebo, era que Job servía a Dios por interés. Se le había prosperado, por lo cual era lógico que él obedeciera. Su argumento es que la prosperidad era la base por lo cual viene la fidelidad. Uno es próspero, tiene esa base. Claro que él te sirve porque le has prosperado, esa es la base. Como cuanto tú más le das, él más te va a obedecer. Quítale ese piso de prosperidad, vas a ver cómo se desploma. El argumento de Dios era inverso. La base de Job era la fidelidad, la lealtad, la obediencia a los mandamientos, por lo cual Dios lo prospera. Ese argumento, amigos, de Satanás viene desde la creación hasta nuestros días, por lo cual Lucifer ataca, él es el calumniador de los hermanos, el acusador de los hermanos, y saca todo lo negro que cada uno de nosotros tenemos para defender sus posturas. Miremos un caso en el libro de Zacarías, el capítulo 3, los primeros versículos, a Satanás en acción, acusando a un ser humano. Este era un gran sacerdote, estamos hablando de Josué, y Josué era un servidor de Dios. Josué, hijo de Josadac, no el Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, no, este es un sacerdote.
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La misma acusación que trajo contra Job, ahora la trae contra Josué. ¿En qué argumentos, amigos? Vamos a mirar. Y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este, Josué, un tizón o un carbón arrebatado del incendio? Estaba negro, yo lo rescaté del incendio para que no se destruya. Y tú lo sigues acusando. ¿Qué viene a continuación? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Había motivos para acusarlo? Sí. Estaba vestido de ropas negras, sucias, inmundas, malolientes. Pero entonces viene algo que honra a Dios y nos honra a nosotros. Su obra para limpiar, para perdonar. Miremos. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Así que Satanás puede acusar. Y este es el punto, amigos. Yo les invito a que podamos razonar desde el Antiguo Testamento los argumentos que Satanás usará contra la ley de Dios y por qué Jesús tuvo que venir a la tierra para cumplir perfectamente la ley de Dios. En primer lugar, vemos muy claramente en el caso de Josué que al vestir él ropas viles, esto es simbólico. Puede ser que estuviera con ropas sucias, pero el mensaje es lo que nos importa. Las ropas sucias representan los muchos pecados que cubren al individuo. En este caso, Josué, vestido de ropas viles y Satanás acusándole. Este es inmundo. Y si tú eres un Dios justo, ¿cómo te tienes al lado semejante persona? ¿Qué hace el ángel? Le quita las ropas sucias y le pone ropas de gala. Y las palabras, vamos a repetirlas otra vez. Mira que he quitado tu pecado. Miremos la parte importante de los conceptos que queremos estudiar respecto de la acusación de Satanás al hombre por causa de la ley de Dios. Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a Josué le dice: mira que he quitado de ti tu pecado o ropas viles. Es lo mismo. Y te he hecho vestir de ropas de gala para que estés digno en la presencia de Dios. ¿Puede Satanás acusar al hombre en esas condiciones? Ya no puede. Vamos a ver otro ejemplo, amigos, del Antiguo Testamento, en iguales términos. En este caso, no va a aparecer Satanás, sino la conciencia del individuo. Se despierta, estaba adormecida, como puede pasar con muchos de nosotros. Cuando no nos damos cuenta de el estilo de vida malo que llevamos, nuestros pecados que nos caracterizan, a veces los justificamos. Hay veces que lo vemos muy claramente en otras personas, el mismo problema que tenemos nosotros. En nuestro caso lo suavizamos, pero lo vemos en otro, lo magnificamos. Hasta que Dios se revela a sí mismo a nosotros y allí ya se acaba toda autojustificación, pretexto. A ver, en Isaías capítulo 6, los primeros versículos, vamos a mirar algo similar a la experiencia de Josué y sus ropas viles y la acusación que todo hombre trae consigo por causa de su pecado personal. En el año que murió el rey Usías, capítulo 6, 1 en adelante, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies o su cuerpo. Es la expresión eufemística judía. Cada vez que aparezca cubrir los pies es cubrir la parte desnuda del cuerpo. Y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije:
Y esto lo dirá el mismo profeta Isaías, porque él pudo contemplar semejante gloria. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Recuerden que el argumento acá que se usa es la boca inmunda. En el caso de Josué, el sacerdote, era el cuerpo con ropas sucias, inmundas, repugnantes. El principio es el mismo. El hombre está cubierto de mucho pecado. En el caso de Isaías, se va a simbolizar en los labios. Miremos cómo sigue la historia. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros para predicar, para dar testimonio? Entonces responde el profeta Isaías, heme aquí estoy, envíame a mí, ya, yo quiero ir. Notamos, amigos, un cambio total, un giro que se da en la experiencia de Isaías. Él se siente limpio, con poder, Dios ha tocado su corazón y se da cuenta de la gran misión que tiene para con sus compatriotas, sus vecinos, que estaban en la misma condición que él. Pero ahora Isaías se siente limpio y tiene que ayudar a sus compañeros, a sus vecinos, a conseguir esa limpieza, habitando en medio de gente con labios inmundos, nos va a decir el texto. Ahora bien, amigos, el asunto es que cuando vemos a Dios obrando, tanto en el caso de Josué como en el caso de Isaías, limpiando su pecado, para que puedan estar limpios, justos, puros delante de él. ¿No era así la condición de Job, de quien Dios había dicho ante esa hueste de criaturas que no había otro justo como él en la tierra, varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Lo dijo frente a Satanás y lo probó después que Satanás hizo tanto daño a Job. Job se mantuvo fiel hasta el final y Dios lo honró. Si comenzamos a mirar aquí, el punto es, hay una acusación de parte de Satanás contra Dios y contra el ser humano con respecto a la obediencia. Esto es, el ser humano está lleno de inmundicia, lleno de ropas viles, lleno de pecado y no puede merecer el favor de Dios. Pero aquí que Dios interviene para quitar las ropas viles, en el caso de Josué, para limpiar los labios inmundos, en el caso de Isaías, para justificar a su siervo Job, que luego de la tragedia que hubo, pudo limpiarle allí, honrarlo, vindicarlo. Vamos a mirar otra vez el texto de Job para conocer más de esta historia de inmundicia, suciedad y limpieza y dónde entra el Señor Jesucristo en este plan. Bien, Job capítulo 2, versículo 3 tenemos, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad a pesar de que perdió toda su bendición terrenal? Notemos, el argumento de Satanás era el que ya dijimos, que por causa de sus bendiciones temporales él era íntegro. La base era la prosperidad, sobre la cual Job se posaba, caminaba, y así pues podía ser fiel, ir a la iglesia, decimos. No, él había invertido los términos típicos de Satanás. Por eso el texto dice, ¿ves cómo todavía retiene su integridad? Camina íntegramente a pesar de que perdió toda bendición temporal. Miremos más el argumento entre Dios y Satanás. Respondiendo a Satanás, le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará para salvar su vida.
Amigos, conocemos ya el resto de la historia. Satanás quiso arruinarle la piel de él, su cuerpo, y ni aun así pudo doblegar a un hijo de Dios que tenía profunda relación con el Padre. Ahora, ¿esto viene de la creación? Sí, amigos, porque hay una promesa de parte de Dios para la raza humana, y era que vendría uno que daría un golpe mortal al enemigo. Para ello, vamos a invitarles a que leamos Génesis capítulo 3, cuando ya Dios comienza a aparecerse a Adán y Eva y a hablarles respectivamente, dándoles sus maldiciones, a Adán, a Eva, a Satanás. Cierta expresión vamos a resaltar. Abrimos pues entonces capítulo 3, versículo 7, podemos retomar en adelante para ver la aparición de Dios. Luego de cometer el pecado, Dios actúa con la pareja y aún con Satanás. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y allí, mis amigos, conocemos el resto de la historia, solamente estamos señalando textos fundamentales, para ver cómo Dios se relaciona con el hombre que ahora está inmundo, vestido de ropas viles, vamos a tomar esas figuras, la de Josué, con labios inmundos, la de Isaías, y cómo Dios va a obrar en este caso. Conocemos los textos, habló recio al hombre, lo dijo a la mujer, pero cuando tenía que hablar con el autor, el generador de todo esto, que es Satanás, que había usado un instrumento de la tierra, cual era una serpiente, un animal que en ese tiempo era bello. Acordémonos que en la maldición Dios dice, te arrastrarás. Eso significaba que el animal no se arrastraba antes de la maldición. En otras palabras, el animal volaba. Era bello, pero al haber sido instrumento de Satanás, pues la maldición le cae sobre el animal también. Pero vamos a leer las palabras que Dios tiene para con Lucifer. Versículo, vamos a leer 13, 14 en adelante para mirar el contexto de Génesis capítulo 3. Entonces Jehová, Dios, le habla a la mujer, luego le hablará a la serpiente. ¿Qué es esto lo que has hecho? La serpiente me engañó y me comí. Obviamente buscaban echar las culpas al otro. Y es verdad, Adán no estaba mintiendo, fue la mujer la que inició. Pero amigos, en el caso de la mujer ella fue engañada, en el caso de Adán no fue engañado. Él sabía bien lo que estaba haciendo. Lo de él fue más grave, fue rebelión. Esto tenemos que pensarlo muy seriamente. Y en el caso de Eva, que buscaba deslindar responsabilidades, era la serpiente, pero con decisión personal. La serpiente tendrá su momento, pero ella tenía que asumir lo que había hecho. Miremos pues entonces los siguientes versículos, especialmente el 15 de Génesis capítulo 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y reparemos aquí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Demos gracias a Dios de que Lucifer no tiene total dominio sobre el ser humano. Déjenme, amigos, ilustrar. Lo que voy a decir ahora está duro, pero creo que es digno de comentarlo. Hay algunas cámaras que filman, ustedes saben, en algunos edificios,
En una de ellas aparece una cámara filmando en un dormitorio y mujeres en la noche durmiendo por seguridad. Lo que ocurre durante el sueño es increíble. Las mujeres están solas, dos mujeres, y ellas duermen profundamente dormidas, la cámara filmando, pero luego ellas toman posiciones sexuales absolutamente inesperadas, típicas de una relación de matrimonio. Pero es ella sola. Y luego se despierta ella porque se produce algo raro en su cuerpo. Estaba dormida. Pero ¿quién es o qué es eso que produce semejante acción arbitraria contra la voluntad, en este caso de la mujer y de las dos mujeres? Eso significa que Satanás cada vez más va acercándose a la raza humana para poseerla. Pero el texto nos dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Tú no vas a tener el pleno dominio. Pero amigos, a medida que nos vayamos alejando de la ley de Dios, de la obediencia, cuando más desafiamos a Dios, desobedeciendo sus mandamientos, Satanás cada vez insistirá más. Ya lo hizo con Josué, el sacerdote. Lo hace en la conciencia de de Isaías, capítulo 6. Lo hizo con Eva y Adán al tentarlos, donde puede encontrar un punto de apoyo para que violen la ley de Dios. Ahí está Satanás. Él es el enemigo por excelencia de Dios y de la ley de Dios. Esto es, que el hombre no obedezca lo que Dios ordenó o que el hombre no puede obedecer lo que Dios ordenó. Bien, en el caso que estamos leyendo, nuevamente vamos a repasar Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Saben? Al decir que Satanás le heriría en el talón, pero la simiente, la semilla de la mujer le daría en la cabeza. Este es un concepto muy importante. ¿Saben? La palabra simiente que se utiliza acá es una palabra en hebreo que los judíos actualmente entienden que debe usarse en forma plural, como descendientes o linaje, pero no una persona. Y por lo tanto, cuando esta palabra aparece en varios contextos, uno de ellos es en el caso de Abraham, cuando Dios promete que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En tres ocasiones aparece esa expresión en Génesis, refiriéndose a Abraham, que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces los judíos, al escuchar ese texto, entienden que a través de la descendencia israelita, de un plural, no es una persona. Amigos, eso está muy lejos de ser verdad, porque la Biblia también utiliza ese concepto de semilla para referirse a una persona. Quizás voy a traer un texto ahora para considerar este tema de la semilla como persona. En Gálatas capítulo 3, vamos a leer ese texto. Allí, cuando en el versículo 13 en adelante se nos habla de la maldición que Jesús tuvo por causa de nuestros pecados, y se va a hablar de una semilla que se le prometió a Abraham, por la cual heredaríamos bendición. Y el judío, cuando lee esa porción, dicen, Pablo ha torcido el sentido del texto porque la semilla prometida a Abraham no es una persona, es el pueblo israelita, es plural, si ustedes van siguiendo el concepto. Pero vamos a leer el texto de Gálatas primero, que dice allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, noten cómo va personalizando Pablo en una persona, que es Cristo. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, porque en tu simiente, en tu semilla, ya vamos a mirar ese argumento de Pablo, son benditas las naciones. Y esa semilla es Cristo, no el pueblo israelita en plural, como se pretende que la palabra hebrea zera indicaría plural, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto es abominable para un judío moderno. Ya captamos la idea, porque dicen, esa palabra, semilla, es plural, no una persona. Amigos, ¿es esto así? Qué importante es ver en el resto de la Biblia si hay tal cosa. Voy a invitar a que abramos en Génesis capítulo 4, versículo 24, cómo se expresa Eva con respecto al nuevo hijo, ya que Abel había sido quitado, y Dios le va a dar descendencia o semilla. ¿Se habla de plural o de un individuo? Génesis capítulo 4. Notemos acá. Versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Tal vez yo voy a invitar a que, si podemos leerlo en hebreo, saben, a veces es bueno matizar, como esto es fácil de ubicar en internet, y queremos probar la palabra semilla como singular. Zera es la palabra en hebreo. Se refiere a una persona. Esa persona era clave. El apóstol Pablo lo viene enseñando con el caso de Abraham. Aquí lo vamos a ver con el caso de Adán y Eva, que Dios les prometió. Y un ejemplo con Eva en particular cuando le nace la semilla. No un plural, una persona. Ese es Set. Y entonces allí, en esa porción, vamos a ver cómo el texto bíblico confirma el argumento que Pablo venía trayendo respecto de Zera o semilla como una persona, no muchas personas, ¿sí? Así que vamos pues entonces a mirar el texto en hebreo, digamos en la lengua original en hebreo, y allí entonces miramos Génesis capítulo 3, versículo 24 y 25, ambos versículos para mirar el contexto, ¿sí? Mientras tanto, lo vamos a poner en la pantalla. Queremos decirles, amigos, que para Dios era muy importante traer esa semilla al planeta, me refiero a Jesús, y que le daría el golpe mortal a Satanás en lo que es la obediencia a los mandamientos de Dios. Esa semilla o simiente es otra traducción también correcta. Tiene dos sentidos, uno singular y el otro plural. En el singular, como lo presentó Pablo, vamos a ver que tenía que venir a la tierra para darle el golpe mortal a Satanás. Para eso vino el Señor Jesús a la tierra, para vindicar la ley de Dios, para vindicar el carácter del Padre, para mostrar ante Satanás y al universo todo que era posible la obediencia a los mandamientos. Amigos, esto es sumamente importante. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino la semilla? ¿Cómo con su vida, su ejemplo, pudo dar el golpe mortal a Satanás? Bien, vamos a mirar entonces Génesis capítulo 4, Génesis 4, versículo 24 y 25. Ya lo vamos a poner en la pantalla. Y así todos vamos a leer juntos por qué era tan importante esta semilla que se apareciera para nosotros. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Y entonces aquí vamos a mirar la palabra Zera, el número 2233, se traduce como niño allí en español. Ahí lo tenemos, ahí se está marcando ya. Fíjense, mis queridos amigos, esa es la palabra a la que nos estamos haciendo referencia. Ahí está marcado con la manita, ¿sí? Zera. Y se traduce como niño. Es una persona. Ahora, leámoslo en español otra vez. Ahí lo tenemos. Dice semilla, fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad, en fin. Los diferentes ejemplos de traducción que podemos tener de esa palabra. Entonces, con esto decimos que era justo lo que Pablo estaba diciendo, que esa zera o semilla era una persona. Esto es lo que nos importa, una
persona. Ahora, vamos otra vez a eh, Gálatas, capítulo 3. Estábamos allí con la descripción del apóstol Pablo. Luego dirá él para qué sirve la ley, con qué propósito se hizo. Pero antes es recordar que lo que quería el Señor era revelar a través de Pablo que era necesario que el Cristo viniera como simiente para cumplir la ley, hacer la voluntad de Dios y con ello dar el golpe mortal a Satanás. Vamos pues entonces a mirar el texto en Génesis nuevamente, capítulo 3, 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente, la zera o niño, se traduce para Eva cuando ella da a luz a Set. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pregunto, ¿en qué momento este texto fue cumplido en su totalidad? ¿En qué momento la semilla de Dios, vamos a llamarle así, o la simiente de Dios? Este es un pensamiento que aparece en Primera de Juan capítulo 3, texto que ya vamos a leer. Pero antes, ¿cuándo se cumple que la semilla le hiere en la cabeza y Satanás hiere la semilla en el talón? Miremoslo en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. Vamos a mirar los textos para leerlos. Fíjense acá. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Podemos mirar en ese texto el doble cumplimiento de la profecía de Dios de Génesis 3:15. La semilla te herirá en la cabeza. ¿Cuándo ocurrió eso? En su muerte en la cruz. El texto dice así: darle muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahí lo dice. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y a la vez hago la otra pregunta. ¿Cuándo Satanás dio su golpe en el talón a Jesús? En la misma cruz. Cuando Satanás procuró matarlo, fue una herida en el talón, porque el Señor resucitó. Dolorosísimo lo que pasó, pero él resucitó. Y Satanás pudo llevar adelante su plan de querer destruirlo, pero no pudo ser posible. Bien, amigos, en ese texto de Hebreos 2:14 se cumple la profecía. Estábamos diciendo que esta semilla de Dios vino para poder sofocar a Satanás, dar el gran paso que Dios quería, que era destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿De qué modo esto podía ser posible? Vamos a leer algunos textos ahora del Nuevo Testamento para entender el propósito de la venida de Cristo a la tierra. En Romanos capítulo 8, en los primeros versículos, especialmente el versículo 3, pero vamos a mirar más, miraremos el propósito de la venida de Cristo a la tierra. Vino para cumplir la ley, para exaltar a Dios, para derrotar a Satanás y con ello restablecer el puente roto entre el hombre que había cometido pecado y su creador por medio de ese vehículo, de ese instrumento que fue la muerte de Cristo en la cruz. Pero leamos los textos que nos van a ayudar a entenderlo. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y notemos acá esta definición que nos trae la revelación. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que siendo imposible, nos dice el texto, por causa de la debilidad de la carne, no se podía obedecer la ley. El hombre no puede obedecerla en su condición caída.
Entonces era necesario que viniera alguien para darle el golpe mortal a Satanás con su vida, con su ejemplo, aunque Satanás le daría el golpe en el talón. Otra vez repasamos capítulo 8:3 de Romanos para entender mejor el concepto. Que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el hombre no puede en su condición caída obedecer lo que Dios exige. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que exige la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aún podemos decir más. Mirando en Romanos capítulo 5, ahora nos fuimos del Antiguo al Nuevo Testamento, cómo el apóstol Pablo plantea la presencia de Cristo en comparación con Adán. Gracias a la llegada de Jesús a una vida como el segundo Adán, que da oportunidad al hombre, procurando darle el golpe mortal a Satanás, cuando muere en la cruz, pero habiendo llevado una vida de obediencia como requería la ley de Dios, para acallar las acusaciones de Satanás, como la que hizo contra Josué sacerdote, contra Isaías a través de su conciencia, como lo hizo con Eva y Adán, haciéndolos pecar, que el hombre no podía cumplir o que Dios ponía mandamientos, así que Dios le dijo, no hagan esto, ni lo otro, ni lo demás allá, haciendo que la ley sea irrespirable. Y el hombre cae en pecado. Y ese es el argumento que Satanás tiene. Nadie puede obedecer la ley de Dios porque Dios ha dado una ley irrespirable, tóxica. Nadie la puede cumplir. Y en nuestra condición caída no la podemos cumplir. Ya lo decía el texto de Romanos 8:3, que siendo débil por la carne era imposible, pero Dios envió a alguien semejante, a alguien en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Hemos leído en Romanos 8:3. Demos gracias, demos gloria a Dios de que hay un escape, pero necesitamos entender más por qué Jesús tuvo que venir a la tierra en carne de pecado, en semejanza con los hombres, como el segundo Adán, para darle el golpe mortal a Satanás y restablecer el puente de unión entre la tierra y el cielo. Nos va a ayudar el texto de Romanos capítulo 5. Invito a que leamos versículo 14, 13 para ver el contexto en adelante y mirar la relación entre el primer y el segundo Adán. Pero antes de la ley, dada por Moisés o revelada por medio de Moisés, ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es el caso, amigos, para entender esta porción, de gente que cometía faltas en la antigüedad, pero si no estaba revelada la ley de Dios, eso era considerado o un error, pero venida la ley de Moisés, eso ya no es un simple error, sino un delito que se paga con cárcel o con muerte. Es el caso de Abraham. Según Génesis capítulo 12 y capítulo 20, que se nos cuenta, especialmente en el capítulo 20, cuando le menciona a Abimelech, por qué motivo había dicho que su compañera era su hermana. Y Abimelech casi la toma por esposa, pero Dios lo impidió. Y Abimelech pregunta, ¿por qué me hiciste esto? Bueno, en verdad ella es mi esposa, pero es mi hermana también, hija de un mismo padre. ¿Recuerdan esa porción que aparece en Génesis capítulo 20? Lo vamos a leer ahora, versículos 11 y 12, para compararlo. Esto es antes de la ley de Moisés. Cuando aparece la ley de Moisés, el mismo fenómeno se paga con la muerte. Ahí se entiende entonces qué es eso de que antes de la ley de Moisés no se inculpaba de delito, de pecado, pero después de la ley de Moisés ya eso es imperdonable. Miremos. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre.
mas no hija de mi madre, y yo la tomé por mujer. Eso, amigos, era un delito, o un error, o una decisión no sabia, el nombre que le queramos dar. Pero venida la ley de Moisés, por eso es antes de la ley no se acusa. Pero venida la ley, ahora sí Dios va a acusar. ¿Y para qué vino la ley? Para acusar, para que todos queden convictos y puedan escapar por medio de aquel a quien Dios designó para darle el golpe mortal a Satanás. Miremoslo ahora en Levítico 20:17, la misma acción de Abraham, pero vista por la ley de Moisés. Eso es mortal, se paga con la vida. Esto aparece en Levítico capítulo 20, versículo 17, ya establecida la ley de Moisés. Notemos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, ese es el caso de Abraham y Sara, o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. ¿Captamos? Por lo tanto, amigos, el comportamiento de Abraham con Sara era repugnante. Cuando Dios, con sus ángeles, en verdad Cristo, recuerdan Génesis 18, visitó a Abraham y allí se le reveló que iban a estudiar el caso de Sodoma que tenía que ser destruido. Y los dos ángeles se fueron de camino y quedó Jehová hablando con Abraham. Recordamos el texto. Bien, allí también aparece en escena Sara. Y Jehová tiene que contemplar a su querido hijo Abraham, pondera las palabras que tiene para con él. ¿Quién como él que hará obedecer los mandatos a su casa y después de sí? Recordamos esas expresiones de Génesis 18 en adelante. Solamente queremos señalar que si era repugnante para Jehová ver a esta pareja de hermanos casados, lo fue siempre. Pero ahora, al revelar la ley de Moisés, se ve claramente, como con lupa, que la acción que uno traía realmente era abominable a la vista de Dios. ¿Saben? Vamos a mirar el texto de Gálatas capítulo 3, versículo 19. En nuestra Reina Valera se traduce, como en todas las Biblias, de una forma normal. Pero en la Biblia amplificada, la Biblia que se agregan palabras para entender mejor la idea. Ahí aparece una expresión. Yo traeré otra para entender qué significa Gálatas 3:19. ¿Para qué vino la ley? Y con ello, ¿para qué vino Jesús? Amigos, es tan importante, tan interesante a la vez. Así que voy a invitar a que miremos Gálatas capítulo 3, versículo 19, el propósito de la ley. Dice nuestra Reina Valera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, fue agregada, esto es con Moisés, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, la semilla, que es Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Si miramos el texto, dice que fue agregada por causa de las transgresiones. Hay una versión en inglés que lo dice un poquito diferente, lo mismo, pero lo dice de esta manera. La ley fue agregada, añadida, transmitida para hacer del mal obrar un delito legal. ¿Captamos? Para hacer del error, que a veces decimos nosotros, fue un error. En los juicios, amigos, cuando el juez, la jueza pregunta al reo, ¿usted se da cuenta de lo que hizo? Fue un error. No, fue un crimen. No sé si habremos escuchado expresiones como esa. Como cuando el reo trata de disminuir lo que hizo para convencer a otros de que fue un desliz. No, eso fue un delito, un crimen, y usted lo va a pagar bien, seriamente. Bueno, es lo que Dios se propone al revelar la ley. A través de la ley quedamos, amigos, totalmente sin excusa, como el caso de Abraham. ¿Cómo puede él justificar que lo suyo era un grave pecado? Pero Dios amaba a ese hijo y estaba con él. Y no le reprendió cuando lo visitó. Génesis 18,
a Abraham y estaba Sara cuando se rió que Dios le había prometido que tendrían un hijo. Bien, amigos, ahora vamos a Romanos. Estábamos leyendo ese texto del capítulo 5, versículo 13 en adelante, para entender ya esta parte final de esta primera presentación. Y es la comparación entre Adán y Jesús, el primer Adán y el segundo Adán. Pero leamos el texto. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 13, quedamos allí. Pero antes de la ley de Moisés había pecado en el mundo, la gente le llamaba desliz, error, pero donde no hay ley, como la de Moisés, no se les inculpa a la gente, no se los acusa, aunque la conciencia dice eso no está bien. Y cada vez que la conciencia se adormece, uno se hunde más en esos llamados errores. Pero tiene que despertar la conciencia ante una realidad. Para Dios eso es desagradable y nosotros necesitamos verlo así. Miremos el siguiente versículo. No obstante, reinó la muerte, que era la evidencia de que ese supuesto error, desliz, era grave, que provocaba la muerte. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera grave de la transgresión de Adán, que en el caso de él fue rebelión, el cual era figura. La palabra en griego allí es tipos, y tipo significa modelo, modelo del que había de venir. Aún más, el primer Adán era un modelo del segundo Adán que debía venir. Miremos de qué modo son comparados en forma de tipología, de comparación de dos elementos, el primer Adán y el segundo. El apóstol Pablo los va a comparar. Este que adolece, muchos problemas. Este otro que triunfa, pero son comparados. Miremos pues los siguientes versículos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno o de aquel uno, que fue Adán, el primer modelo, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, el otro modelo, Jesucristo. Y con el don, Jesús, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación por causa de Adán, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, recordemos que la clave acá es la palabra figura o tipos de 5:14. Por eso Pablo se da esta libertad de compararlos a ambos. Así que, si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y este versículo, sí, amigos, es precioso para poder asumirlo el que viene. Así que, como por la desobediencia de Adán, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oh, amigos, ahora les quiero decir, Jesús obedeció, Él cumplió con la ley. Lo vamos a estudiar con más detalle en el siguiente episodio. Pero gracias a esa obediencia, Dios me mira a mí limpio, si yo confío, si creo en Jesús. Sé que algunos dirán, pero entonces me exime a mí de obedecer. Si Jesús ya obedeció, entonces yo ya no necesito. No, 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 no. No. Eso está muy lejos de ser verdad. Lo que importa es esta buena nueva. Dios pudo probar que el ser humano podía obedecer la ley de Dios. No lo hizo Adán y Eva. En el cielo ángeles puros cayeron también. Pero en la tierra, un hombre que vino en semejanza de carne de pecado, por causa del pecado, pudo obedecer la ley de Dios para rescatar a los descendientes de Abraham, no a Satanás. Eso se nos dirá en otro texto también. Así que Jesús es la esperanza. Y amigos, es la esperanza para usted. Yo así le quiero decir que las buenas nuevas tienen que ser conocidas. Y es, Dios no le está mirando a usted si usted cayó, si yo caí, que somos débiles, no lo podemos hacer. Dios está mirando a Jesús. Sí lo pudo lograr y espera que el hombre se esconda, permítame la expresión, en las faldas de Jesús.
como un hijo cuando ve a su padre que viene y viene enojado, entonces el niño rápidamente se esconde allí tras las faldas de su madre para que la madre intervenga. No quiero pintar a Dios de esa manera, pero la ley de Dios es severa. Pero nosotros vamos a Jesús, que pudo cumplir la ley de Dios. La obedeció, sufrió, murió, pagó la deuda, resucitó, le dio el golpe mortal a Satanás. Y ya no hay acusación que el diablo pueda hacerle a usted o a mí si estamos escondidos en Cristo. Y Él nos provee su obediencia, su justicia a nosotros para hacerle frente a la ley de Dios y aún a Satanás. Buenas nuevas que hay para usted y para mí. Amigos, nos vamos a mirar en el siguiente episodio acerca de estos estudios sobre Jesús y la ley. Hasta entonces, que Dios les bendiga.